Bueno, pues damos paso a la ponencia, a la conferencia, a la enseñanza que nos va a impartir José Gabriel Vera, más conocido como Josécho Vera, que no es Josécho Vera, sino Josécho Vera, aunque alguno... Como tantos piensan. Algunos piensan, es así. José Gabriel es navarro y ejerce. Y... Por eso el tono, ¿no? De voz y la forma de hablar. O algo así. Por ahí. Es sacerdote de la diócesis de Pamplona, Tudela. Eso es. Y es delegado de medios de comunicación de esta diócesis y además... Sí, es mi ordenador, gracias. Qué desprendido. Perdón. Es, en realidad, el orden debe ser el inverso. Es el director de información de la Conferencia Episcopal Española y el director de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la misma Conferencia Episcopal. Esto, cuando yo empecé a ir a las asambleas, esto lo llevaban dos personas distintas. Y para que os hagáis una idea de cómo es José Gabriel, pues se lo han dado todo a él, ¿eh? Y le han mantenido en la delegación de medios como delegado de medios de la diócesis de Pamplona-Tudela, Tudela-Pamplona, y además ayuda todos los fines de semana en varias parroquias, o en una, ahora en una. Ahora ya en una. En una. Antes llevaba varias parroquias en Navarra, porque es navarro y ejerce. Y es doctor en periodismo por la Universidad de Navarra, con una tesis relacionada con el tema que nos ocupa. Y el tema que nos ocupa da título al libro publicado por José Gabriel Vera en PPC a finales del año pasado, no recuerdo si noviembre o diciembre. No, yo creo que fue antes, pero no me acuerdo. Octubre. En mayo, igual. O antes. Que se llama ¿Cómo la comunicación puede ayudar a la misión de la Iglesia? Y le hemos puesto el mismo título porque ya lo tiene, o sea, está perfectamente preparado. Y después le hemos pedido que, aprovechando que aquí se encuentran pues tanto profesionales del mundo de la comunicación, que pertenecen a un grupo de comunicadores de aquí de la diócesis, que has tenido la oportunidad de participar en algún encuentro, como la primera promoción del programa formativo Communities, Comunicación para la Iglesia, que están desarrollando durante este curso personas de la Iglesia preparándose para comunicar mejor la misión. Y pues te agradecemos mucho esta primera parte de unos 40 minutos, si te parece, y después un coloquio que no se grabará y que será un poquito más para nosotros en confianza. Si te parece. Sí, yo estoy a todo menos a la razón. Bueno, pues... Ok, lo que me digas, sí. Entonces, atiéndelo tú si quieres. Es el diario de noticias de Navarra. O sea, yo cuando acabé la carrera de comunicación institucional, la carrera se llamaba Ciencias de la Información, y estoy hablando del siglo pasado. Acabé la carrera antes de ir al seminario y luego fui al seminario. Yo quise entrar en el seminario antes de acabar la carrera y me dijeron que no, que era importante tener un proyecto en la vida acabado. Yo dije, ¿para qué quiero nada que ver con la comunicación si ya voy a ser sacerdote, que me dejen en paz, ¿no? Pero me hicieron esperar un año a acabar la carrera. Luego resultó que efectivamente fue una decisión inteligente de los formadores, inteligente, bueno, o productiva o no sabemos qué, pero he acabado en el mundo de la comunicación sin dejar, gracias a Dios, el ministerio sacerdotal, que es lo más apasionante, lo más divertido que podemos hacer en la vida, siendo que la comunicación es muy divertida. Total, que hice la tesis doctoral a partir de un estudio sobre la Jornada Mundial de la Juventud. En realidad la empecé antes de la Jornada Mundial de la Juventud, y es como venía a estudiar cómo había cambiado la JMJ, cómo había cambiado la percepción sobre la Iglesia en España, ¿no? Entonces, a partir de un estudio de lo publicado en los periódicos nacionales durante ese mes de agosto de 2011, pues ese fue el estudio de caso.
A partir de ahí salieron unas conclusiones que, bueno, que me permitieron luego mirar en la cuestión de los abusos en la vida de la Iglesia desde la óptica de lo que habíamos aprendido en comunicación en la JMJ, ¿no? Y entonces, a partir de ahí sale el libro, que se titula ¿Cómo la comunicación puede ayudar a la Iglesia? La senda de la reputación, ¿no? Entonces, ¿qué es la senda de la reputación? ¿O por qué es tan importante? ¿O por qué es tan relevante? ¿O a mí me lo parece? Fundamentalmente por una cuestión que tiene un poco de lógica, y la intentaré desgranar, que es, nosotros en la vida de la Iglesia funcionamos, la Iglesia realiza su misión gracias a su reputación. Gracias a una imagen sostenida en el tiempo y compartida por muchas personas, una imagen positiva de la Iglesia. Entonces, ¿por qué la Iglesia crece desde el siglo I, desde el primer momento? Por la reputación de sus miembros, por la reputación de la institución, ¿no? Entonces, la gran herramienta que nosotros tenemos para crecer es la reputación. Esto no es exclusivo de la Iglesia. En general, todas las instituciones que podemos llamar del tercer sector se dedican, venden, colocan, transforman la sociedad, cuentan un mensaje gracias a su reputación. Entonces, perder la reputación es perder la capacidad de cumplir su misión, ¿vale? Claro, Jesucristo tenía mucha reputación y muy buena, porque hacía milagros, ¿no? Entonces, claro, eso es mucha ventaja. También porque Jesucristo, los sacerdotes cuando hablamos, decimos un mensaje y toda la gente oye el mismo mensaje. Jesucristo dice un mensaje y cada uno escucha lo que necesita su corazón. Entonces eso también es mucha ventaja competitiva en relación a los demás. Sin embargo, es verdad que Jesucristo, que el envío del Espíritu Santo es realmente poderoso para la vida de la Iglesia, es transformador, ¿no? Y la misión de la Iglesia continúa en el tiempo, pase lo que pase. Una vez le decía a un periodista de un periódico no muy cercano a la Iglesia, no diré cuál porque se está grabando, si no lo diría, pero como se está grabando, pues esas pegas tiene el grabar las cosas. Un periódico no muy cercano a la Iglesia, que habla mucho de la Iglesia, además, a personas de no ser muy cercano, ¿no? Le decía, mira, tu periódico va a vivir muchos años, pero cuando tu periódico haya desaparecido, la Iglesia seguirá adelante. ¿Sí? Da igual lo que pase. Entonces, esto es verdad, pero al mismo tiempo, esto que es verdad nos puede dejar tranquilos en lo que nos pasa. Como decir, bueno, como la Iglesia va a funcionar siempre, no hace falta que hagamos nada. Entonces, es verdad que la Iglesia va a funcionar siempre, pero es verdad que no ser eficaces en la misión de la Iglesia y en la vida de la Iglesia deja cadáveres. Yo suelo decir esto, deja cadáveres. Hay gente que deja de ir a misa por lo que oye de la Iglesia. Hay gente que deja de ir a clase de religión por lo que oye de la Iglesia. Hay gente que deja de mandar a sus hijos a catequesis por lo que oye de la Iglesia. Entonces, para nosotros la reputación es muy importante, ¿no? Nosotros vivimos de la reputación. Como la Cruz Roja, quiero decir que la Cruz Roja, si pierde su reputación, pierde voluntarios, pierde donaciones, pierde músculo su actividad. A nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Siendo así que, como digo, nosotros vivimos en la tranquilidad de que eso no será el final de la Iglesia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de hecho, si miramos en la historia de la Iglesia, nos encontramos con que es una comunidad de creyentes bastante azotada por la historia, ¿no? Bastante perseguida por la historia, a lo largo de la historia, bastante señalada y sin embargo nunca desaparece, ¿no? Nunca desaparece del todo. Decía Julián en la homilía, en la celebración de la Eucaristía, decía que la Iglesia pues siempre es como esa nave en medio de una tormenta, con el agua casi hasta el borde de agua, pero que sigue llegando, ¿no? Que sigue funcionando. Y es verdad, la Iglesia al final de los tiempos llegará a buen puerto. Ahora, nosotros estaremos mareados cuando lleguemos, ¿eh? O sea, nosotros daremos vueltas y vueltas y acabaremos mareados, pero llegará a buen puerto. Entonces, a partir de ahí, con una Iglesia que objetivamente tiene una misión, la Iglesia lo que se dedica es a anunciar la felicidad de las personas. Entonces, objetivamente es muy, muy poderosa, ¿no? Una idea de, ¿nosotros a qué nos dedicamos? A anunciar que la felicidad de la persona es posible aquí y ahora y que es una felicidad para toda la eternidad.
Entonces, un mensaje tan poderoso como ese, sostenido por el testimonio de tanta gente que ha dado su vida en el anuncio y en la concreción de este mensaje, y que se permanece en el tiempo con una solidez y sin ningún cambio en su mensaje, sin ningún cambio en su enseñanza, sin ningún cambio en... Y bueno, una cosa así, una realidad, una institución tan potente, sin embargo, tiene una imagen pública muy separada de lo que la institución es, ¿no? O sea, la Iglesia es una realidad y lo que parece es una realidad distinta. Entonces, cuando se da esa distancia, hemos comentado algunas veces, cuando hay mucha distancia entre lo que tú eres y lo que tú pareces, tienes un problema de comunicación. Nosotros decimos en las instituciones un problema de comunicación institucional, ¿no? Si tú eres una parroquia y pareces un mercadillo de flores, tienes un problema de comunicación institucional, ¿no? O sea, no pasa nada, nadie se muere por eso, pero ¿qué te pasa? Pues que la gente cree que eres un mercadillo y tú eres una parroquia. Entonces, si la gente cree de uno de vosotros, ¿no? Si la gente cree de uno de vosotros que eres un borracho, tienes un problema de comunicación personal, no institucional, pero tienes un problema de comunicación, sobre todo si no lo eres, ¿no? O sea, claro, si eres un borracho y lo pareces, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pero si no eres un borracho y lo pareces, entonces tienes un problema. Bueno, entonces, cuando una institución tiene un problema de comunicación institucional, el problema lo tiene la institución, no lo tiene la gente, ¿vale? El problema... O sea, cuando los demás creen que tú eres un borracho, el problema lo tienes tú, no lo tiene la gente. Es muy fácil decir, no, la gente se equivoca, la gente no me conoce bien, la gente no sé qué, la gente no sé cuántos, pero el problema lo tienes tú. Del mismo modo, cuando la Iglesia, cuando la gente cree de la Iglesia algo que la Iglesia no es, el problema lo tiene la Iglesia. Entonces esto no es tan fácil de ver, porque hay muy rápido gente que dice, no, son ellos los que se tienen que enterar, ¿no? Son ellos los que tienen que aprender a dirigirse a mí, son ellos los que tienen que saber cómo. Entonces es un problema de comunicación, pero es un problema nuestro. O sea, si la gente cree de la Iglesia cosas que no somos, nosotros tenemos un problema y tenemos que salir a ese problema. ¿Cómo lo tenemos que hacer? El cauce más adecuado es la comunicación, ¿no? O sea, tenemos que conseguir comunicar lo que somos, ¿vale? Esa es la madre del Cordero. Si miramos a la imagen de la Iglesia que existe en nuestra sociedad, nos encontramos con una organización considerada, en el mejor de los casos, como un mero agente de desarrollo social. Eso en el mejor de los casos. Y a partir de un agente de desarrollo social, a partir de ser una ONG, pues de ahí ya podemos bajar a ser de todo, ¿no? Un grupo mafioso, unas personas que se dedican a no sé qué. En esto hay una norma básica, un poco básica, que yo suelo decir mucho, que es que en general la Iglesia mejora mucho de cerca. O sea, la Iglesia vista en la televisión o vista en los medios de comunicación o vista en el cine empeora bastante. Cuando te acercas a la realidad de la Iglesia, su imagen mejora bastante. En general la Iglesia es gente bastante buena. De eso no sé si tenéis experiencia personal, pero es posible que sí, porque también vosotros sois parte de esa Iglesia, pero por hablar solo de los sacerdotes, que no es tanto, ¿no? En España en el siglo XXI trabajan 32.000 sacerdotes, ¿no? O sea, 32.000 sacerdotes. De algunos de ellos hemos oído hablar mal, pero de los otros 31.998, no sé cómo decir, nadie dice nada, ¿no? O sea que, bueno, vemos que tenemos un problema de que a la hora de comunicar una buena imagen de la Iglesia, una buena parte de los sacerdotes, de los religiosos, de los catequistas, de los voluntarios, de los no sé qué, les dices, esto hay que contarlo. Y ellos te dicen, no, yo me dedico a otras cosas, o sea, yo no me líes, ¿no? Yo tengo que preparar el comedor, que van a venir a comer 200, tengo que pedir las comidas, tengo que tal, entonces no me hagas salir a contarlo. Entonces hay una gran realidad de la vida de la Iglesia que está oculta, ¿no? Y que en eso tenemos un problema de comunicación. Los que nos dedicamos a comunicación decimos, esto hay que contarlo, y los que nos escuchan decir esto suelen decir, sí, hay que contarlo, pero pregúntale a otro que seguro que tiene más tiempo que yo para salir en un periódico, ¿no? O para salir en un medio. Bueno, esos son como, digamos, en el orden de las dificultades, ¿no? Entonces, una vez que decimos, ¿no?, que la Iglesia en el fondo funciona gracias a su reputación
que la reputación podemos decir que es un agregado de las reputaciones de las instituciones que forman la Iglesia. O sea, ¿cuál es la reputación de la Iglesia Católica en España? La suma de la reputación de las instituciones que hay. Pero ¿cuántas instituciones de la Iglesia hay en España? En España hay 40.000 instituciones de la Iglesia. 40.000 no es un número dicho así al tal, sino que hay 40.000. 41.400, no lo sé, ¿no? Pero vaya, 40.000. Entonces, cada una de esas instituciones tiene una reputación, pero además la reputación de todos, en el fondo, es la reputación de sus miembros. O sea, lo que sus miembros trasladan, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos un problema con nuestra reputación, con nuestra imagen sostenida, aunque nosotros en realidad somos, la Iglesia es el pueblo de Dios. O sea, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, somos el pueblo de Dios y parecemos cualquier cosa. Entonces, este recorrido, este estrechar la brecha entre lo que somos y lo que parecemos, es a lo que nos dedicamos en comunicación institucional. Y en el libro de La senda de la reputación, o sea, yo propongo como 5 pasos para recuperar la reputación, ¿no? 5 cosas que pueden ayudar a la Iglesia a recuperar la reputación. En primer lugar, o sea, las 5 escalas, ¿no? Los 5 escalones de este recorrido, de esta senda, es, en primer lugar, la identidad, lo que la Iglesia es. Entonces, ¿qué es lo primero que se le pide a la Iglesia para tener una buena reputación? ¿Cuál es el primer paso? Ser lo que eres. O sea, ¿qué tiene que ser la Iglesia? Lo que es, el pueblo de Dios. Entonces, si la Iglesia traiciona su identidad, entonces su reputación no va a salir bien. La puede enmascarar durante un tiempo, pero no va a salir bien, ¿no? Cuando una parroquia no es una parroquia, sino que se convierte en un mercadillo, eso no va a salir bien, ¿no? Cuando, lo que sea, ¿no? Cuando un grupo de catequesis, en un grupo de catequesis no se da catequesis, eso no va a salir bien, la reputación no está encajada. O sea, tenemos que ser lo que somos, identidad. Iremos igual entrando a cada uno, ¿no? Pegado a la identidad está la misión. Lo primero es lo que somos. Y pegado a la identidad es lo que hacemos. Como somos esto, hacemos esto. Como somos el pueblo de Dios, nos dedicamos a anunciar la salvación, a celebrar la salvación y a compartir la salvación. O sea, esa es la misión de la Iglesia. ¿Cuál es? Esas 3 cosas. Jesucristo, ¿cuál fue la misión de Jesucristo? Esas 3 cosas. Anunció la salvación, la celebró en el misterio pascual y la compartió a través de los milagros y a través de la vida de caridad, ¿no? Entonces, esas 3 cosas que son la misión de Jesucristo en el tiempo, es lo que tiene que hacer la Iglesia, es la herencia que recibe la Iglesia, hacer presente a Jesucristo y su misión. Por tanto, nos corresponde anunciar, celebrar y compartir la salvación. Entonces, esto es la identidad, es el primer escalón, ser lo que somos. El segundo escalón es la misión, hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Dedicarnos a esto. El tercer paso es la cultura. O sea, el tercer lugar es la cultura. La cultura de una institución, bueno, seguro que si habláramos de la cultura institucional, no sé si más o menos este concepto suena, ¿no? La cultura de una institución es ese tono que tiene la institución cuando te acercas a ella y que te parece absolutamente reconocible en cualquier sitio. Por ejemplo, el Corte Inglés, ¿no? Tú vas al Corte Inglés de cualquier sitio del mundo, en cualquier tal, entras dentro, miras así y dices, ¿dónde estás? Estoy en el Corte Inglés. O sea, no sabes, ¿no? El modo de tratarte, el modo de vestir, el modo de organizar las cosas, el modo de ser, el modo de hacer, es una cultura institucional muy fuerte en el Corte Inglés que te permite hacerla reconocible, hacerla muy reconocible y por tanto que su identidad sea muy reconocible, ¿no? Lo mismo es en McDonald's, por ejemplo. También la vida de la Iglesia, o sea, nosotros, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con lo que pero no, si me voy del tema me traes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, viendo, o sea, el tema de la sinodalidad, visto desde esta clave, desde esta identidad, desde este tema,
Con la sinodalidad, el Papa Francisco no quiere cambiar lo que la Iglesia es, la identidad, ni la misión de la Iglesia, porque eso no lo puedes cambiar. En la vida de la Iglesia la identidad la pone Jesucristo, la misión la pone Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere cambiar? La cultura, el modo de ser y el modo de hacer. O sea, nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios, ¿no? Seguimos teniendo una misión que es el anuncio de la salvación, ¿no? El anuncio del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Papa Francisco? Un cambio en el modo de ser y el modo de hacer. Entonces, es verdad que hay gente que vive lo de la sinodalidad con terror, porque va a cambiar lo que somos o va a cambiar nuestra misión, y no es así, sino es el modo de ser, el modo con el que nos acercamos a las personas, el modo con el que compartimos con los demás, el modo en que participamos de la vida de la Iglesia, ¿vale? Modo de ser y modo de hacer. Entonces, eso es la cultura, un cierto modo de ser, ¿no? Entonces, en estos 3 primeros pasos, ¿no? La identidad de la institución Iglesia, la misión de la Iglesia y la cultura, el modo de ser, en esto están implicados de manera especial, digamos, los que, vamos a decirlo de un modo así, los que gobiernan en la Iglesia, el gobierno de la institución. Si fuéramos a otra institución cualquiera se entiende fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, la Volkswagen, ¿no? Lo que es la Volkswagen, lo que hace la Volkswagen y cómo lo es y cómo lo hace, lo decide pues los que están un poco en la decisión de la Volkswagen, ¿no? Dicen, oye, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacerlo de este modo, vamos a cambiar nuestra fábrica aquí, vamos a hacerlo allá. En la vida de la Iglesia también es un poco así, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, ahora ha preguntado a toda la Iglesia sobre el modo de ser y el modo de hacer. Oye, ¿cómo podemos hacerlo esto mejor? ¿No? Entonces, estos 3 puntos primeros de esa senda para la reputación están un poco en manos de la institución, en manos de la propia institución. Es la institución la que decide qué vamos a hacer. En la vida de la Iglesia, claro, hay un punto un poco especial en la vida de la Iglesia sobre nuestra propia identidad, que es que el fundador sigue vivo. O sea, el que empezó la Iglesia sigue vivo, ¿no? Entonces, al seguir vivo, digamos que no podemos intentar decir, oye, la Iglesia se tiene que adaptar a los tiempos, ¿no? Que eso se oye bastante. Eso es verdad, pero no en su identidad, porque es que eso, o sea, el que la ha hecho ahí sigue vivo, ¿no? No en su misión, porque el que ha previsto la misión de la Iglesia ahí sigue vivo, ¿no? La adaptación tiene que ser en cómo hacer las cosas. Y en esto, que es algo propio de la institución, propio del gobierno de la institución, en este caso, el Papa ha dicho que quiere preguntarnos a todos, ¿no? En el Corte Inglés, el cómo son los centros, el cómo se organizan, el cómo se atiende a las personas o el cómo se organizan los productos, es una decisión de la dirección del centro, que dice, oye, esto va a ir así, los horarios son estos, tal. En la vida de la Iglesia también es algo propio de, oye, pues es el Papa, son los obispos, es el párroco, pero ahora el Papa Francisco ha dicho, oye, no, para ver cómo lo hacemos, ahora quiero que preguntemos a todos, quiero hablar entre todos, quiero que todos participen en esto, ¿no? En ese modo de ser y modo de hacer. Esos 3 puntos primeros, esos pasos que tiene que dar la Iglesia para recuperar la reputación, están en manos, digamos, de la propia institución. ¿Qué tenemos que hacer en esto, no? O sea, ¿la Iglesia qué tiene que ser? La Iglesia tiene que ser pueblo de Dios. La Iglesia tiene que ser lo que es. O sea, no puede buscar una identidad más acomodada a los tiempos, sino tiene que ser lo que es. Si está muy bien descrito, o sea, si el Vaticano II ha descrito muy bien cómo tiene que ser la Iglesia, pero es que el mismo Evangelio ha descrito muy bien cómo tiene que ser la Iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nos tenemos que dedicar a la misión de la Iglesia. Nos tenemos que dedicar a la misión de la Iglesia. Tenemos que hacer que la gente que se acerque a la vida de la Iglesia, ¿no? Al participar de la misión de la Iglesia, es que la misión de la Iglesia es el bien de las personas, la felicidad de las personas. Entonces tenemos que conseguir que la gente que se acerque a la Iglesia se sienta mejorada, se sienta realizada. O sea, diga, qué bien se está en la Iglesia. Qué bien se está en la Iglesia, no en el templo, qué bien se está aquí metiditos todos los míos y solo con los míos y sin... No, me refiero que bien se está formando parte de este pueblo de Dios, herido, herido, un poco arrastrado, que carga con nuestros pecados. O sea, no es el pueblo, o sea, es el pueblo santo de Dios, herido por nuestros pecados. O sea, que tampoco... Pero bueno, donde
las cosas que nos pasan tienen un lugar de salvación, un lugar de sanación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, una vez que la Iglesia es lo que es, hace lo que tiene que hacer, y en esa cultura se tiene que manifestar. O sea, nosotros tenemos un modo de ser que como digo, es lo que estamos viendo, cómo hacerlo mejor o cómo serlo mejor, ¿no? Pero que hay cosas que no van a cambiar. O sea, nosotros a la gente la tratamos bien. O sea, nosotros estamos a favor de la gente. O sea, nosotros con la gente se tiene que sentir bien tratada por la Iglesia. Entonces, eso podemos decir, es un esfuerzo del párroco o es un esfuerzo del obispo. Es un esfuerzo de cada uno. O sea, es un esfuerzo de todos los que somos parte del pueblo de Dios. O sea, el ser amables, tratar bien a la gente. O sea, a la gente ya le pasan cosas en la vida. O sea, algunas malas. Iba a decir algunas buenas. En realidad a la gente le pasan algunas cosas buenas, pero en general les pasan cosas difíciles. Entonces, tienen que encontrar en el pueblo de Dios, sea quien sea ese pueblo de Dios, tiene que encontrar descanso, solaz para su alma, tiene que encontrar esperanza. Bueno, somos pueblo de Dios, ¿no? Entonces, aunque la cultura, el modo de ser de la Iglesia, ¿no? Que el Papa siempre dice, ¿no? Pues que hay que ser menos clericales, hay que ser menos autorreferenciales, hay que ser un pueblo de Dios en salida, esas cosas que se incorporan a la vida de la Iglesia, a la cultura de la Iglesia, al modo de ser de la Iglesia, no dejan de lado esas que están como en la vida práctica, que son la parábola del buen samaritano, ¿no? O sea, que nosotros a la gente la tratamos bien, eso va a ser siempre. O sea, nada nos puede decir, oye, a partir de ahora la gente la tratamos mal. No, es nuestra identidad, es nuestra cultura, mejor dicho, pero que está muy enraizado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, el cuarto paso de esta senda de reputación? Me tienes que recordar hasta cuándo puedo hablar, sobre todo cuando tengo que callar. Vale, ok. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la imagen. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy importante. La imagen no está en manos de la institución, no está del todo en manos de la institución, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la imagen que la gente tiene de la Iglesia no está del todo en manos de la Iglesia, ¿no? No es del todo responsabilidad de la Iglesia, en parte sí, pero en una buena parte no. Esto cómo lo podemos ver bien, si miramos en nuestro propio... Todos funcionamos con imágenes de todo, ¿no? Tenemos una imagen de la Iglesia, tenemos una imagen del obispo, tenemos una imagen del profesor de religión, tenemos una imagen de un partido político, tenemos una imagen del Corte Inglés, tenemos una imagen de las vacunas, tenemos una imagen del cambio climático. Funcionamos con imágenes que nos ayudan a tomar decisiones, ¿vale? Pero esa imagen que yo tengo de cualquiera de los temas que acabo de decir, ¿cómo se forma? O sea, yo tengo una imagen del presidente de gobierno Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo he formado yo esa imagen? Si pienso un poco dentro de mí, yo esa imagen ¿de dónde la he sacado? Pues la he sacado más o menos, de los criterios vitales que yo tengo, de las cosas que en mi vida me parecen importantes o no, de lo que he oído sobre este señor, de lo que oigo en los medios de comunicación, de lo que leo en los medios de comunicación, de mi propia experiencia personal con él, con Pedro Sánchez, y entonces con todas esas cosas yo me formo una imagen de Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez es responsable de la imagen que yo tengo de él? No. Él no puede hacer mucho por cambiarla. O sea, puede modular cosas para llegar a la imagen que yo tengo y cambiarla, pero no mucho, ¿eh? O sea, Pedro Sánchez puede esforzarse en algunos discursos, decir cosas que a mí me puedan encajar y que yo acabe diciendo, ah, qué hombre tan no sé qué, ¿no? Y que me cambie la imagen. ¿Entendéis lo que digo, no? O sea, que la imagen que tenemos nosotros de la realidad en nuestro entorno no está del todo en manos del entorno. Soy yo el que la configuro con lo que he leído, con lo que he estudiado, con lo que me he encontrado en redes sociales, con lo que he podido hablar con esa persona, con la experiencia de las personas que tengo cerca, con mi propio criterio vital. Todo eso me hace formar una imagen de la gente, de las instituciones, de todo que yo tengo una imagen. Entonces, cuando la gente tiene una mala imagen de la Iglesia, ¿qué puede hacer? Si esa imagen no está del todo en manos de la Iglesia. Entonces,
nosotros tenemos, es como si dijéramos, oye, de la imagen que tiene una persona de mí, del 100% de la imagen que una persona tiene sobre la Iglesia, pues, no sé, un 15% la hacen los medios de comunicación, un 10% la hacen sus experiencias vitales. Entonces, hay un poquito de esa imagen que se debe a la experiencia personal que tiene de la Iglesia. O sea, cuando yo he ido a la Iglesia, a mí me ha pasado esto. Entonces, una cosa curiosa que vale la pena que probéis por ahí, o que a mí me divierte es, por ejemplo, en general los curas son malos. Es una cosa evidente. Tú sales, te preguntas en la calle, ¿los curas qué tal? Malos. Malos por el dinero, malos por pederastas, o malos por tal o tal. Y luego preguntas, ¿y el cura de tu pueblo qué tal? Ah, no, el cura de mi pueblo es muy majo. Muy majo, pero es que es especial el cura de mi pueblo, ¿no? Entonces le preguntas, pero ¿al cura de tu pueblo tú lo conoces? Sí. Vaya, me lo encuentro, pues solemos comentar, suele ir al Mercadona, nos encontramos en el bar a veces y tal. Yo a misa no voy nunca, pero cuando me lo encuentro me sonríe, me parece majo y tal. ¿Y el resto de los curas a cuántos conoces? No, a ninguno. Pero tengo esa imagen, no te dicen eso, ¿no? Tengo esa imagen creada. Hay algunas veces que... esto no pasa casi nunca, pero algunas veces, muy poquitas, hay algún cura que habla mal de los obispos, ¿no? Eso no, ya digo, no pasa casi nunca. Pero hay gente que dice, hay algún cura que habla, no, porque los obispos, curas. Y le dices, oye, ¿tú a cuántos obispos conoces? Digo, porque yo, pero no por virtud, sino por virtud del cargo, pues conozco a 110, o ¿no? Más o menos. Y yo de los 110 que conozco, los conozco pues más bien poquito, o sea, no sabría decir muchas cosas, ¿no? Entonces me sorprende, ¿no? Un cura que está ahí en su parroquia entregado al servicio, o sea, que realmente gente absolutamente tal, que hace una afirmación así, no, es que los obispos, ¿y dónde los conocerá? ¿No? ¿Dónde estará con ellos? ¿Dónde se encontrará con ellos? ¿No? Entonces, nosotros tenemos una imagen que no controlamos, que no podemos controlar, ¿no? Porque no está en nuestras manos, pero de la que podemos proyectar algo en lo que nos tenemos que esforzar, ¿no? O sea, la Iglesia tiene algunos cauces para trasladar a la sociedad una imagen de sí misma que sea coherente con lo que ella es, sabiendo que esa imagen trasladada no va a componer el 100% de la imagen de una persona. Entonces, para eso la Iglesia tiene medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué la Iglesia tiene que tener medios de comunicación? Sí, ¿por qué? Porque tiene un proyecto de ser persona, un proyecto de hombre, un proyecto de humanidad que quiere trasladar a la sociedad, ¿no? Entonces, y porque quiere trasladar una imagen de sí misma que sea coherente con lo que ella siente de sí misma, ¿no? Y ese es como el esfuerzo, medios de comunicación. ¿Qué hay? Entonces, el trabajo que nos toca hacer, el trabajo que nos corresponde es, en todos los ámbitos donde estamos en contacto con otras personas, que son aproximadamente 16 horas al día, si dormís 8, en esos ámbitos que nos encontramos con gente, trasladarles, hacer visible, que puedan encontrarse en nuestra forma de ser, en nuestro actuar, en nuestras palabras, en nuestra expresión, que puedan encontrarse con el pueblo de Dios. Que pueda decir, mira, todos los católicos son un desastre, menos mi vecino, que es al que conozco, ¿no? Que es católico, y no te lo pierdas, va a misa el tío. Oye, y es majo, y saluda, tal, y es amable, y sonríe, y trata bien a la gente, y se preocupa de no sé qué. Entonces, es lo que tenemos al alcance de nuestras manos de la imagen de la Iglesia, ¿no? Cuando vamos a trabajar y tratamos bien a la gente. Cuando hacemos un trabajo y cobramos con factura y no cobramos en negro. Cuando hacemos un encuentro con personas y a cada uno le llamamos por el nombre. O sea, eso es hacer imagen de la Iglesia. Luego es verdad que algunos de vosotros estáis en un medio de comunicación. Entonces digo, vale, ¿yo cómo traslado una imagen real de la vida de la Iglesia a partir de mi propia experiencia de la Iglesia y de la imagen que yo tengo en la cabeza de la Iglesia? Porque todos tenemos una imagen de la Iglesia en la cabeza, ¿eh? O sea, el hecho de estar cercanos a la vida de la Iglesia no quiere decir que tengamos la verdad, sino que tenemos también nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, los que trabajan en medios de comunicación
no se tienen que dedicar a dar catequesis en su medio de comunicación, porque la catequesis es otra cosa, ¿no? Sino que tienen que hacer visible, sobre todo por su forma de trabajar, o sea, por su, ¿no? Un periodista contrasta las fuentes, corrige los errores, pide disculpas cuando se equivoca, busca la noticia según el criterio de la verdad y del interés y no según el criterio del propio medio. O sea, bueno, entonces esas cosas te hacen tener un prestigio personal que puedes luego tú hacerlo sumatorio para la Iglesia, ¿no? O sea, ¿tú por qué trabajas así? Joder, porque desde mi concepción cristiana de las cosas, mi trabajo es una forma de servir a Dios y de servir a la Iglesia y de hacer una humanidad mejor. Oye, de repente el colega que tienes al lado dice, ahí va. O sea, este no va por el sueldo, que también, porque come, pero ¿no? Entonces, ese es una forma de contribuir a la vida de la Iglesia, es los propios medios que la Iglesia tiene. Y en esto es una montaña rusa, porque a veces los propios medios de la Iglesia, pues dices, ¡ay va, qué miedo!, ¿no? Esto ¿dónde lo he escuchado?, ¿no? Esto me pasó hace años, viendo una televisión católica. Entonces vi un anuncio, una televisión católica que ya no existe, ¿vale? Para que nadie le entre un poco de vértigo, especialmente alguno. Entonces, estaba viendo la televisión católica esta, y entonces vi un anuncio y le digo al que tenía al lado, que era el director, le digo, oye, ¿esta televisión que estamos viendo es la tuya? Sí. Pues tienes un problema, ¿no? O sea, dices, claro, una televisión católica, una televisión católica puede ser solo para los católicos, ¿no? Y entonces tiene un contenido. Una televisión católica puede ser para todo el mundo, para trasladar de lo que se trata, ¿no? Trasladar una imagen, un modo de ser persona a la sociedad. Entonces, para hacer esa propuesta de sentido, esa propuesta de ser persona a la sociedad. Entonces, en eso ahí hay como una especie de embudo. Yo suelo decir que hay una especie de embudo a la hora de conseguir audiencia, ¿no? Tú coges una audiencia por un contenido que le interesa a mucha gente. El siguiente nivel de audiencia es un contenido también que interesa a mucha gente, pero que ya tiene alguna chispa de pertenencia o de identidad. El siguiente escalón es tal, ¿no? Y al final eso acaba en la misa, ¿no? Dices, bueno, efectivamente, no todo el que entra al gran círculo de la audiencia de este canal de televisión va a acabar viendo la misa, ¿no? Pero tú lo pones ahí, ¿no? Entonces, o sea, los medios de comunicación de la Iglesia tienen que tener muchas puertas de entrada y pocas puertas de salida. O sea, tiene que vincular a mucha gente porque, ahí va, a mí este contenido me interesa, ¿no? Yo hacía antes una revista diocesana. Y entonces en la revista diocesana teníamos una página de pasatiempos. Entonces había gente que cogía la revista diocesana de la parroquia, no sé si la pagaba o no, eso ya es un problema del párroco, pero sí que la cogían por los pasatiempos. Bendito Dios. Me decía una madre, yo cojo esta revista, la verdad me parece muy buena, tal. Claro, pero ¿cómo puedo hacer para que la lean mis hijos? Y yo le decía, déjala en el cuarto baño. Y porque en el cuarto baño, pero llegó el móvil y yo creo que ya no sirve mucho el dejar el cuarto baño. Da igual, esto es un poco así, pero... Entonces, puertas de entrada. Hay gente que se vincula por la música, hay gente que se vincula por la política, hay gente que se vincula por el deporte, hay gente que se vincula... Si a la vez que se han vinculado, luego de repente hay una idea que les parece brillante o aparece en un programa de no sé qué, donde se dice alguna cosa, donde tal, ¿no? Eso también tiene sentido. Hay otros medios que son para católicos, que son también muy necesarios, o sea, que son los medios que ayudan a los católicos a ser católicos. ¿Encontrarán a mucha gente, o sea, llegarán a mucha gente que no sea católica? No sabemos. También a Dios hay que dejarle ser Dios, ¿eh? O sea, que también a Dios hay que dejarle que se maneje como quiera. Y bueno, aunque la gente que lo busca explícitamente, busca ese contenido de ser católico para su propia formación, para su oración, para tal, bendito Dios, puede ser que alguno caiga allí porque no sabía por dónde pasaba, ¿no? Si salís de Pamplona hasta Madrid en coche, la única radio que se oye en todo el recorrido es Radio María y la COPE. Tengo que decirlo. Onda Cero llega hasta el kilómetro 100 y ya a partir del kilómetro 100 ya se pierde y tal. Bueno, Radio Nacional, lo que pasa es que le digo menos. Pero es gracioso, ¿no? O sea, entonces dices,
Bueno, alguno caerá en ese de que he perdido la emisora, bendito Dios, ¿no? Y cae en el fútbol de la COPE. No, cae... no, da igual. Bueno, entonces, esa labor de los medios de comunicación no es solo una labor institucional, no es solo una labor de los medios, sino que es una labor de las personas. Es decir, somos todas las personas las que somos encargadas de la imagen de la Iglesia. Entonces, ¿cómo se recibe a una persona que viene a por una partida de bautismo? Eso construye la imagen de la Iglesia. Porque esa señora o ese señor dirá, en la Iglesia es todo un desastre, pero a mí el papel me lo dieron bien y pronto. Pues ya está, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los curas ganamos mucho de cerca, que los religiosos ganan mucho de cerca, que los laicos ganan mucho de cerca. O sea, que cuando conoces a un laico que ejerce de laico en su vida diaria, dices, uy, qué vida tan interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Y así termino, ¿no? ¿Termino o cuánto queda? 4 minutos. Queda muy bien. Vale, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿O cuál es la mejor imagen de la vida de la Iglesia y lo que más contribuye a la reputación en la vida de la Iglesia a lo largo del tiempo ha sido las personas que han cumplido con la identidad de la Iglesia y con la misión de la Iglesia? O sea, los que mejor han contribuido a la difusión de una imagen verdadera de la Iglesia son los que la han encarnado. ¿Y quiénes son estos? Son los santos. O sea, ¿de qué va esto de la comunicación de la vida de la Iglesia? Va de medios, va de redes, va de profesionalidad, va de entrega. O sea, va de trabajo serio, consciente y constante. De esto va la comunicación de la vida de la Iglesia. Pero en el plano personal va de ser lo que la Iglesia quiere, o sea, ser lo que Dios nos ha pedido a cada uno que seamos. Quiere decir que una recomendación, yo tenía aquí 8 recomendaciones que sale en el libro eso como recomendaciones para la vida de la Iglesia. Espera, que esto no ha salido bien. Al final del libro de la senda de la reputación hay como 8 ideas que pueden ayudar a la vida de la Iglesia y la última es precisamente la mejor contribución a la comunicación de la Iglesia es ser Iglesia, o sea, ser realmente lo que somos, ¿no? Y eso es un camino lento de comunicación, pero es muy eficaz. Yo suelo poner un ejemplo que me parece muy significativo, ¿no? Y con esto termino. O sea, los apóstoles y la vida de la Iglesia, en el comienzo de la vida de la Iglesia, se encontraron con una sociedad, no tenían nada a favor. No tenían el gobierno a favor, más bien lo tenían bastante en contra, no tenían la religión oficial, no la tenían a favor, no tenían medios de comunicación, no tenían dinero, no tenían recursos, no tenían nada de nada, ¿no? Y en medio de un ambiente claramente hostil, a la vuelta de 3 siglos, el Imperio Romano se hizo cristiano. O sea, porque lo mandó el emperador, ¿eh? O sea, una cosa que dices, ¿cómo lo hicieron en menos de 300 años darle la vuelta a un imperio? Simplemente porque fueron fieles. O sea, no tenían recursos, no tenían apoyos públicos, no tenían donaciones, no tenían suscripciones, no tenían nada más que su fidelidad. Entonces, su vida cristiana fue tan cristiana que mucha gente decidió vincularse a eso, sabiendo que te vinculas a esto si te cortan la cabeza. Ah, chico, pero mientras tanto, ¿no? Pero mientras tanto es bonito, o sea, entonces me parece que eso, o sea, nosotros no estamos nunca, la Iglesia ha estado, creo yo, en peor situación que en el momento original de la Iglesia, ¿verdad? Donde eran unos hombres y mujeres, no eran los más listos, no eran los más fuertes, no eran los más sabios, no eran los más poderosos, eran gente normal, que se dedicaron a ser lo que les había dicho Jesús y que cambiaron el tiempo en el que vivieron. Bueno, nosotros no estamos en peores condiciones que ellos, ¿no? Tenemos más medios, más recursos, más posibilidades, entonces nos tenemos que poner. Si nos ponemos hoy, el cambio lo daremos en 3 siglos. Bueno, si nos ponemos mañana, el cambio será en 3 siglos y 1 día. Si nos ponemos pasado, en 3 siglos y 2 días. Entonces podemos retrasar el comienzo lo que queramos, ¿no? El comienzo de la transformación, de la imagen y de la reputación de la vida de la Iglesia en nuestro tiempo, lo podemos retrasar lo que queramos. Pero en una parte pequeña, pero significativa, poderosa, está en nuestras manos. Entonces simplemente hay que ponerse, ¿no?
y luego pensar que a alguno le cortarán la cabeza. Eso tiene su gracia, ¿no? O sea que... Quinto punto que es, acaba la imagen, entonces la reputación de una institución es la imagen sostenida en el tiempo y en el espacio. Es decir, cuando una institución consigue durante mucho tiempo y en un espacio amplio tener una buena imagen, es decir, la buena imagen es la que corresponde con la identidad, es decir, la gente cree que nosotros somos lo que somos. Cuando esa buena imagen se sostiene en el tiempo y en el espacio, o sea, es compartida en un espacio muy grande, eso es cuando se alcanza reputación. Y a partir de ahí es cuando puedes... Entonces, en la Iglesia Católica hay un punto ahí un poco interesante. La Iglesia Católica puede tener distintas reputaciones porque trabaja globalmente. Entonces, la Iglesia Católica... Me acuerdo en un obispo de Camerún, que en el sínodo de los jóvenes, decía... o sea, yo no voy a permitir que salga la idea... En una comida así decía, no voy a permitir que salga la idea de que la iglesia está abandonada de los jóvenes, que no hay nadie que se acerque a la iglesia, que tal y que tal. ¿Por qué? Porque en Camerún la iglesia es el lugar de encuentro de los jóvenes para salir adelante. O sea, nosotros estamos llenos de gente que viene porque sabe que en la iglesia se impulsa adelante. Entonces, no voy a permitir una mirada eurocéntrica, ¿no?, sobre la iglesia que diga que los jóvenes se van, estamos tristes, no somos nadie, ¿entendéis? Entonces, es posible que la reputación de la iglesia en Camerún sea distinta que la reputación de la iglesia en España. Entonces, cuando una institución es global, es muy grande, comparte distintas reputaciones en los lugares, ¿no? Pero siempre esa reputación tiene un origen en el ser de la iglesia, en lo que la iglesia está siendo y haciendo en ese lugar, ¿vale? Aunque... ya digo, puede ser, y el objetivo es la reputación. Es decir, que en este país la iglesia, la gente crea de la iglesia que es el pueblo de Dios. O sea, que somos gente normal, con pocos medios, haciendo cosas grandes, que eso es la Iglesia Católica. Y nada más, ahora ya sí remato.